Bueno, estamos aquí en este segundo bloque compartiendo la presencia de el ingeniero civil Leonardo Castellino. Leonardo, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Quiero aclarar, el Leonardo Castellino es, no sé si historiador, pero es un amante de la historia, que es tal vez más importante que historiador, porque uno se involucra un poco más en la esencia, en la parte más sentimental de la historia. Y ha escrito 4 libros, por lo menos en lo que yo tengo conocimiento. Uno que es Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades. Otro sobre Juan Manuel de Rosas, que es La Ley y el Orden. Otro que es La Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países del Plata. Muy interesante esta. Y el último ejemplar que acaba de sacar, que es ¿Quién inventó el dulce de leche? Te felicito por los 4 libros, se ve que abunda en la historia de don Juan Manuel y eso a nosotros nos da una gran alegría, especialmente para mí que soy sexta generación, ¿no? De Juan Manuel de Rosas, y con mayor empeño me gusta escuchar otros que hablen y no ser yo el que hable sobre el tema. Aclaro también otra cosa, hoy queremos dedicarla particularmente. Hace 2 días se cumplió el aniversario de la batalla de Caseros. Pero también hace 2 días se festejó la batalla de San Lorenzo, que es tan importante también para nuestra historia, en la vida del general José de San Martín, y que gracias al soldado Cabral, que después lo ascienden a sargento, salva su vida. Y por supuesto en el día de ayer, también, creo que fue el 5 de febrero, 4 de febrero, fue el cumpleaños de doña María Estela Martínez de Perón, al cual le deseamos un feliz cumpleaños porque creo que es un personaje, una personalidad de la historia, la heredera del nombre general, el apellido del general Juan Domingo Perón, y que la historia argentina ha sido muy injusta en su tratamiento. Creo que vamos a hacer algunos especiales aquí en TLV1 para contar un poco la historia que se ha tergiversado y que ha transformado a esta mujer en algo diabólico, cuando en realidad no lo fue. Cumplió legalmente, lealmente, con todas las directivas del general Perón, y creo que ha sido la persona más firme en el cumplimiento de la doctrina, el cumplimiento de los lineamientos del proyecto nacional desde el año 1974 y 75, cuando asume el poder, hasta el 76. O sea que le deseamos a la señora María Estela Martínez de Perón un muy feliz cumpleaños y vamos a hablar mucho de ella este año. Pero nos vamos a centrar hoy en la batalla de Caseros, que para los argentinos es importante porque creo que es una de las batallas más trascendentes de la historia argentina. Creo que fue la batalla más numerosa y más importante que pueda plantear la historia argentina. Primero por lo numérico del siglo XIX, de la movilización de hombres, lo numérico fue extraordinario, sino que también fue un antes y después de la República, ¿no? De lo que se pergeñaba y se iba marcando como línea histórica y como línea política de la soberanía argentina, con una identidad de argentinidad, que era lo que plantaba los caudillos federales, especialmente Juan Manuel de Rosas, y lo que fue después cuando se rompe este esquema con la batalla de Caseros y surge otra cosa. Pero para conversar estos temas no tenemos a nadie más ni nadie mejor que don Leonardo Castellino, así que Leonardo, te voy a pedir que me cuentes si algunos datitos o algo que conocieras antes, por qué se da la batalla de Caseros, qué es lo que lleva a la batalla de Caseros. ¿Era un desgaste político de Rosas? Bueno, para mí la batalla de Caseros fue la segunda guerra contra Brasil. La primera guerra fue que ganaron los argentinos en Ituzaingó, y la segunda guerra contra Brasil fue la batalla de Caseros, comandada por Urquiza. A tal punto que la batalla fue el 3 de febrero y los brasileros retrasaron el festejo hasta el 20 de febrero, que era el aniversario de la batalla de Ituzaingó. Incluso un diplomático brasilero le comunica a Brasil y dice: hemos vengado Ituzaingó, o sea que está absolutamente claro. Bueno, por eso hacen la marcha. Claro, el 20 de febrero incluso Urquiza se dio cuenta enseguida que lo habían usado, digamos,
porque incluso él quería hacer el desfile antes y los brasileños se lo impusieron. Incluso él, como último recurso, trata de mentir el horario y Sarmiento mismo dice que pasó al galope en un caballo con la marca de Rosas y que estuvo todo el acto empacado como para no participar. O sea que él ya ahí se dio cuenta que lo habían usado. Y para mí, todo esto está enmarcado en el constante avance que tenía Brasil para dominar la Cuenca del Plata, y las potencias extranjeras querían lo mismo, las europeas. Entonces, durante el periodo de Rosas hubo todo un desgaste. No hubo un año ni un mes que no hubiera una revolución, una batalla, una revuelta. Hasta desembocar en Caseros, y fue absolutamente una coalición de fuerzas en contra de Rosas, que no es Urquiza que quería poner la Constitución, porque incluso Rosas ya le había declarado la guerra a Brasil, hicieron una alianza, Urquiza, los brasileros, los unitarios de Montevideo, y después en la batalla mismo intervinieron esa fuerza, incluso la flota brasilera, tropas entrerrianas, correntinas, incluso estaba paraguayo, los paraguayos comprometidos no participaron directamente, pero y fue de... Que eran los independistas, ¿no? Los paraguayos. Sí, los de Paraguay lo que querían era que le reconozca la independencia que Rosas se le negaba. Porque Rosas en realidad lo que quería era que por las buenas integrara a Paraguay, digamos, por voluntad propia, Paraguay, Uruguay, por eso estaba el trato con Oribe, e inclusive con Bolivia, después de la guerra contra Santa Cruz. Entonces, Rosas era un muro de contención contra el avance brasileño. Entonces, Brasil siempre buscaba dividir o fomentar intriga entre Paraguay, Uruguay y Argentina para dividir. Eran como unos kirchneristas. Sí. Llevar a la política local, claro, la división de... y eso fue digamos, lo que lograron. Ahí se empezó a disgregar la confederación y el federalismo. Que digan que la excusa, el único motivo era organizar el país, si al otro día estaban todos peleados. Hasta llegó Cepeda, Pavón. El mismo Tomás Guido dijo, parece mentira, dice, hace 5 años que no está Rosas y los brasileros andan buscando camorras por el Río de la Plata. Y después la otra excusa que ponen, no, que Rosas era un tirano, que fusilaba, que yo. En los 5 años siguientes a Rosas se fusiló más gente que en los 20 años de Rosas. Sí, bueno, esas son las incongruencias de la historia argentina. Generalmente por ejemplo, cuando lo combaten contra Jerónimo Costa, lo matan a Jerónimo Costa y a 130 oficiales y soldados. Y Sarmiento dice, empezó el carnaval, con todas las letras. O sea que fue... Oficiales de Urquiza decían que le daba asco la situación en la cual se estaban juzgando y colgando a la gente, cortándose las cabezas y se le colocaban en picas en la entrada de Buenos Aires. Es que eso sucedió al otro día, lo fusilaron a Chilavert por la espalda, por nada, digamos, parece que le recriminó un robo a Urquiza, y fusilaron a 600 soldados y oficiales del batallón Aquino. Tanto es así que el cónsul inglés, cuando va a verlo a Urquiza a San Benito de Palermo, se impresiona tanto de los cadáveres colgados en los árboles que decide volver al otro día. O sea que fue digamos, no sé, eso de que era para traer la civilización y contra el tirano es una excusa totalmente ridícula. Ahora, digamos, en el último año de Juan Manuel de Rosas, es cuando se logra la firma de tratados, en el año particularmente 1851, firma de tratados, donde llega a los acuerdos donde las grandes potencias reconocen a los estados del Plata, el estado del Plata, en la Argentina,
como que los ríos interiores pertenecen a su soberanía, etcétera, y hay un gran reconocimiento. Creo Sí, que se cierra toda esa etapa en el 51. Es que eso es lo que le cede en el convenio que hacen en el 51, que interviene Brasil, reconocen a Urquiza como el nuevo jefe, o sea, quieren sacar a un tirano para poner a otro, le reconocen los ríos interiores y Urquiza se compromete a hacer todo lo posible para lograr, para que se apruebe la independencia de Paraguay. ¿Por qué crees que Urquiza lo traicionó a Rosas? ¿Cuál era la...? Bueno, Urquiza... ¿Era sobornable? Urquiza traicionó no solamente a Rosas. Urquiza se hizo masón en 1847, ya con la batalla de Alcatraz, ahí tuvieron la primera diferencia. Y después la política económica de Rosas lo perjudicaba, porque Rosas puso con la ley de aduanas, incentivaba le favorecía a las industrias del interior, pero no a las del litoral, porque el litoral exportaba materias primas, entonces obtenían oro. Después Rosas le prohibió exportar oro, y Urquiza era un contrabandista. Mientras Oribe tenía sitiado Montevideo, Urquiza le proveía la plaza de Montevideo. Yo lo que no me explico de eso, porque Rosas incluso lo sabía eso, lo que no me explico por qué Rosas no tomó cartas en el asunto ahí. Y yo creo que Rosas nunca se imaginó que alguien iba a poder hacer una traición tan grande. Porque incluso cuando los brasileros le dicen lo invitan a Urquiza a hacer la alianza, Urquiza les contesta airadamente: ¿qué se creen que me van a mí? Que yo voy a dejar mi gloria por pasarme de bando, en fin, una serie de cosas. Dice, mi espada va a estar del lado del gran Rosa, dice, incluso lo publican en el diario de Entre Ríos. Creo que inclusive le escribe Juan Manuel de Rosas, o se escribe en una carta, y él jura nunca traicionar a la y después se arrepiente. Incluso Agore, al representante inglés, al poco tiempo de Caseros, le dice que el único capaz de gobernar este país es Juan Manuel de Rosas. Y a Rosas mismo le dice: yo estoy dispuesto a hacer todo lo posible para que vuelva, como que estaba arrepentido de que lo había... Porque en realidad Urquiza se pensó que iba a ser, digamos, el nuevo Rosas, pero después los mismos Sarmiento, Mitre, todo eso, la masonería y eso, lo dejan de lado. A tal punto que cuando se reúnen en el Palacio de San José, que va Derqui y Mitre, Urquiza estaba desesperado. El mismo secretario de Urquiza dice que estaba fuera de sí porque, dice, ayer Urquiza me contó que entró al cuarto y estaba Derqui y Mitre hablando, y cuando me vieron a mí cambiaron de tema. Quiere decir que enseguida lo dejaron de lado Urquiza. Y el mismo Sarmiento dijo: Southampton o la horca para Urquiza. Entonces, para mí, en Caseros se rompió el muro de contención, la fortaleza, digamos, del gobierno de Rosas. Después empezaron las diferencias entre Urquiza y Mitre. Mitre se queda con el interior y Urquiza en el litoral, el acuerdo que hacen para Pavón, y después continúa con la guerra de Paraguay. Incluso Mitre dice: ¿dónde están los acuerdos de 1851? El próximo turno es Paraguay. O sea que fue totalmente estudiado. Y terminó con la revolución de López Jordán. ¿Fue sobornado Urquiza? ¿Recibió dinero? Sí, el mismo Sarmiento dice: yo recorrí las cortes de Brasil y me da vergüenza, no sé qué, los 400.000 pesos. Sí, lo acusa directamente en una carta, directamente lo acusa. Eran 200, 400.000 pesos. 400.000 pesos. Incluso dice: se me caía la cara de vergüenza cuando escuché decir al cónsul portugués, dice que usted todavía le reclamaba 100.000 pesos más por, no sé si por mes o por año, no tiene importancia.
Además recibieron unos cuantos, hay un listado de gente que recibió, creo que el que menos recibió fue Mitre, que recibió 6.000 pesos, pero todos recibieron pago. ¿Eso lo terminó pagando, eso lo pagaba Brasil o lo terminó pagando las arcas nacionales? Era como un crédito de Brasil. Se emite, se empieza a emitir el billete y se compensa Brasil. Brasil creo que se va con, aparte con su tajada política ganada, su geopolítica de influencia conformada, sino que a la vez se lleva el dinero de Buenos Aires. Sí, pero Brasil en realidad le dio crédito, le dio dinero, a cambio de que se lo devuelvan con garantía de la... Claro, sí, con garantía. Argentina pagó a sus traidores para voltearlos con el... Con respecto a Mitre, que a algunos le dan como que tuvo una gran actuación en Caseros, hay un historiador que tiene el mismo apellido, se llama Urquiza, que dice, él dice, hay en Entre Ríos un coronel, el coronel Espíndola, que dice que lo encontró a Mitre en Caseros, escondido atrás de un monte, y cuando le preguntó qué estaba haciendo ahí, dijo, estoy ahorrando sangre, le dijo. O sea que lo ensalzan como que fue... Y en la batalla de Caseros, ya ves, es una coalición de fuera, había 4 o 5.000 brasileros, había entrerrianos, montevideanos que lo habían incorporado a propósito, incluso estaba la armada en el río, y en Colonia había 12.000 brasileros que amagando, digamos, pasar a desembarcar en Buenos Aires. Por eso que Rosas ahí duda, Rosas no acepta el plan de Chilavert, porque Chilavert lo que antes de la batalla le dijo que él le propuso poner la infantería en Buenos Aires para que no puedan tomar. Rosas retirarse al sur y apoyarse en los indios pampas y la caballería tomarlo Urquiza por aislarlo, digamos, por atrás. Y bueno, dudaron, algunos opinaban que estaba bien, otros que querían dar la batalla, y se decidió dar la batalla, y bueno. La batalla duró 7 horas, y había 28.000 aliados contra 25.000 de Rosas. Es mucho número. Es un número Yo importante. creo que en las batallas más grandes europeas se han dado con números por el estilo. Sí, bueno, en la guerra Paraguay había más incluso, ¿no? Porque por ejemplo en Tuyutí eran como 40.000 aliados, pero contra 25.000 paraguayos. Pero hablamos hasta ese momento fue la batalla más grande. Claro, sí. Y se desarrolla que, ¿cuál es la postura, Rosas? ¿Por qué, por ejemplo, algunas facciones abandonan el campo de batalla? Por ejemplo, ¿por qué no aparece Pacheco? ¿O qué pasa con Alberto Mansilla? Lo de Pacheco, por ejemplo, está medio confuso. Porque él manda una carta diciendo que tenía un eje enfermo. Sí, no sé. Y lo que dice que hubo un emisario entre Pacheco y Urquiza los días anteriores a la batalla, y el día anterior renunció. Y Rosas le creyó hasta el último momento, porque eran muy amigos y había sido un general muy importante. Y dijo, está loco, dice, Pacheco está loco, renunció. La batalla, porque algunos dicen, no, ni bien vinieron, dispararon, no, hubo muchos muertos, y lo que pasa es que la caballería, primero creo que atacan el ala izquierda de Rosas, y una batalla reñida, pero lo vencen. Entonces después se van todos contra el centro. Chilavert a los brasileros le dio una buena andanada de artillería, y al final lo que pasó fue que la caballería aliada arrolla al centro, a la caballería que estaba al centro yo no me acuerdo si era Santa Coloma, lo arrolla, y entonces lo llevan por delante a Rosas. Entonces Rosas abandona el campo ya en la última. Si hubiera estado Pacheco, con Alberto Mansilla hubiera fortalecido su ala. Y bueno, tenían buena estrategia, experiencia, ¿no? Pero también Urquiza era muy buena estrategia. Urquiza era como militar era muy bueno, y para vender caballos era mejor todavía. Para venderle caballos a los brasileños era mejor. ¿Y Chilavert unitario como? Bueno,
Chilaver, ¿Cómo juega un rol tan leal a Rosas? ¿No? sí, Eso, bueno, Chilaver era unitario, pero él dice, todavía suenan en mis oídos los cañones de vuelta obligado. Y cuando se enteró que el ejército aliado, brasilero, aliado con Brasil, invadía la patria, ni lo dudó, fue y se ofreció a Rosa, y Rosa, como lo conocía, lo puso de artillero. Incluso Alberdia dice una frase ahí, cuando tiene una polémica con Mitre por la guerra Paraguay, le dice: yo por lo menos no invadí mi patria con uniforme y bajo bandera extranjera, porque Mitre vino como oficial de Montevideo y bajo bandera extranjera. Sí, bueno, eso es como dice el dicho, ¿no? Que Mitre estuvo en todas las batallas argentinas, pero nunca del lado argentino. Sí, no ganó ninguno. Aparte, nunca estuvo de nuestro Sí, lado, no. siempre del lado ajeno. Rosas abandona, bueno, Caseros se va definiendo, Rosas abandona el campo de batalla. ¿Por qué? Sí, bueno, Rosa, pues ya te digo, lo arrolla en el desorden, lo arrolla la caballería, ya estaban prácticamente vencidos. Entonces Rosa y un grupo de soldados se retira y va hasta el hueco de los Sauces, que queda ahí cerca del puente Alsina. Mejor dicho, antes de llegar ahí tienen un tiroteo con una partida aliada. A Rosas lo hieren en la mano y tienen ese tiroteo, y Rosas le dice a los soldados que se dispersen, y él se pone un poncho, digamos, se pone paisano y va al hueco de los Sauces y redacta la renuncia que dice: si más no hemos hecho, porque más no hemos podido. Entonces se va al consulado inglés. ¿Va directo al consulado inglés? Sí, yo creo que sí, que fue directo al consulado inglés. ¿No se escala en Palermo, nada? No, va directo al consulado inglés. Y algunos lo acusan de que dice que estaba en combinación con los ingleses. Yo creo que no, porque los ingleses siempre respetaban al enemigo, digamos, valiente o lo que sea, al enemigo leal, digamos, que juega limpio, siempre lo respetaron. Y se va a Inglaterra, ¿por qué? Porque Inglaterra era el único país políticamente estable que había en esa época. En Francia estaba convulsionada, incluso hasta San Martín estuvo por pasarse a Inglaterra. Ahora en esa ida al consulado inglés, hay una anécdota que él llega, Rosa llega cansado, el cónsul no estaba, entra, pide la cama y se recuesta sobre el catre del cónsul. Claro. O sobre la cama del cónsul. Porque el cónsul creo que había ido a Palermo. Claro, exacto. Entonces estaba asegurándole la partida. Y el cónsul quería tenía interés en sacarlo, incluso después la llevan a Manuelita y él creo que se lo disfrazan de marinero y suben a un bote y se va a una fragata, ¿no? Inglesa. Ahora, ¿por qué acepta disfrazarse de marinero británico si en realidad en Buenos Aires casi no había No sé si marinero británico, ahí no. Se dice que tiene una capa. Sí. Lo que pasa, yo he escuchado decir a algunos algunos dicen: Rosas debería haber atropellado con su caballo Urquiza, aunque lo maten, porque hubiera sido. No, yo creo que no. Porque si estaba perdido, ¿qué iba a ganar con dejarse matar? Más odio les daban un Rosas vivo que un Rosas muerto. Claro. Y aparte Rosas, bueno, él estuvo hasta los 50 años peleando por la Confederación, que para mí no tenía otro remedio que incluso después lo quisieron traer a Rosa, porque una vez que se fue Rosa, muchos de los que hicieron para sacarlo, como Alberdi, por ejemplo, se arrepintieron. Incluso hubo como una intentona, le propusieron traerlo de nuevo, que lo iban a esperar en Río de la Plata con un barco, y él no quiso, dijo que él no iba a intervenir contra un gobierno legal, digamos, ¿no? Muy cerebral y muy correcto. Evidentemente la política de la ley y el orden, más allá de que lo afectara en su caída y eso,
no tenía odio de venganza, ni era un No, tipo para nada. negativo. Creo Y que cuando se va en el exilio, hasta jamás critica ningún gobierno ni no, ninguna no, acción no, ni argentina. incluso ni siquiera Urquiza le tiene rencor. Este, Quizá inclusive yo le creo que pide que muchas, vuelva sí, claro, está dispuesto a entregarle todo. yo creo que en muchas cosas fue un visionario. Ya. Y para ponerte un ejemplo, el CBC de ahora. Rosas, porque todos dicen que durante la época de Rosas se combatió la educación, etcétera. En la época de Rosas se recibieron el doble de médicos que en los 20 años posteriores. Casi todos los médicos de los hospitales de acá son de la época de Rosas, Muñiz, Los Argerich. hospitales. Y Rosas, en un escrito, pone: el primer año en la universidad, los profesores deberían evaluar a los postulantes a ver en qué carrera le conviene anotarse de acuerdo a sus habilidades, para que después no se frustren en el futuro. Estaba hablando del CBC hace 150 años, o del cupo universitario. Yo pensé que íbamos a hacer un pequeño, un pequeño corte y volvemos enseguida también un poco para saber las consecuencias de Caseros, ¿no? ¿Qué significó la pérdida? ¿Cómo termina esa historia? Y bueno, contar un poco de tus libros también. Vamos a un corte y volvemos enseguida con Leonardo Castanino, la batalla de Caseros, todo lo que usted necesita saber. Ya volvemos. Bueno, y seguimos aquí con Leonardo Castanino hablando un poco de la batalla de Caseros, ¿no? Tan importante para la historia argentina, porque eso marcó un antes y un después. El antes era la construcción de la identidad nacional, la argentinidad, la patria grande, que era lo que aspiraba tanto el general San Martín, pero que la llevaba a la práctica también don Juan Manuel de Rosas, la soberanía, esas cosas tan importantes, esos temas tan importantes que para el liberalismo resulta insignificante. Creo que contrapesa la soberanía y la importancia del país contra la libertad de expresión. Es decir, es como que no cuaja. Pero el post-Caseros también marcó otra decadencia, porque todo lo que se construyó con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, con batallas, Caseros, es la desintegración de toda esa lucha durante 25 años del rosismo, ¿no? De la Confederación Argentina. ¿Qué otras consecuencias marcás así que distingan consecuencias que haya traído la batalla de Caseros? Bueno, para mí las consecuencias fue que no se logró, digamos, adherir a la Confederación a Uruguay, a Paraguay, incluso a Bolivia. Con respecto digamos, a combatir la tiranía, etcétera, por ejemplo, Sarmiento. La vulneración de la soberanía, por ejemplo, porque como recién decías, se habilitó al Brasil. Sí, ¿no es cierto? Bueno, el mismo, Uruguay, claro. ¿no? Brasil prácticamente se hizo, no sé si no dueño, pero se hizo, digamos, el mismo Guido decía, hace 5 años que no está Rosas y estos vienen a buscar camorra al Río de la Plata, dice, y todo por nuestros errores. Incluso estuvieron por darle la isla a Martín García y ya les pareció demasiado al mismo emperador brasilero. Con respecto a lo que vino después de Caseros, por ejemplo, Sarmiento dice: pusimos en cada parroquia o mesa receptora devotos cantones con gente armada, bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad acuchillando y persiguiendo. Fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente con estos y otros medios que el día 29 triunfamos sin oposición. O sea, ¿cuál era el liberalismo que venían a traer? Ninguno.
El mismo Alberdi dice, dice, nunca se introdujo en las instituciones fundamentales que conciernen a la integridad de la nación y a su soberanía interior o exterior. Ninguna de esas motivaciones sacrílegas con que estos demagogos, refiriéndose a los nuevos, fatos en su saber tenebroso, están despedazando los fundamentos de nuestra pobre república. O sea que yo creo que después de Caseros vinieron las convulsiones internas, las guerras civiles. En Cepeda y después en Pavón, con el arreglo que hizo Urquiza, con Mitre, con la masonería, Mitre se quedaba con todas las provincias, fusilaron incluso a 3 gobernadores, el mismo Alberdi lo denuncia, mataron a muchos partidarios federales o militares federales, y Mitre se queda dueño intocable, digamos, en la Mesopotamia. Urquiza ya había tenido intenciones de hacer un país independiente con la Mesopotamia, en el Tratado de Alcaraz que Rosas se lo rechaza. Y Urquiza, que ahí en la Mesopotamia, siempre él estaba con un pie en cada canoa, digamos, porque fíjate que antes de la guerra Paraguay hablaba con Mitre, negociaba, que sí, que no. Hablaba con López, le decía que si Buenos Aires le negaba el paso, él iba a ser el ejército entrerriano iba a ser la vanguardia del ejército paraguayo. Y hablaba con los brasileros, o sea, estaba siempre jugando a varias puntas, no a dos, a varias. Después le vende los caballos de todo Entre Ríos a los brasileros, 30.000 caballos. Entonces, listo, lo deja del lado a López, arregla con Mitre y se hace proveedor del ejército. O sea que yo creo que lo que se logró es siempre jugó a dos puntas, porque en Caseros también. En Caseros no se peleaba con Rosas y el gran Rosa que yo, pero mientras tanto estaba hablando con los brasileños. Un traidor. Sí, fue siempre. Importa. Pero si incluso, por ejemplo, en el libro de Lapas, habla, dice, el gran renunciamiento que hizo Urquiza en la batalla de Pavón, con todas las letras, lo denuncia directamente. Para mí fue, y además, a partir de ahí, salvo alguna excepción, todos los gobiernos fueron cada vez más centralistas y unitarios, permanentemente. ¿Qué era el objetivo de la caída de Rosas? Y claro, romper con el muro de contención. Había un profesor universitario, me acuerdo, en la Universidad de El Salvador, por lo menos, no recuerdo el nombre de él, pero por lo menos en su historia, comentaba que Rosas, es decir, cuando se habla de la Constitución que tanto decían que Rosas denegaba, y que la batalla de Caseros con la reconstrucción nacional hace que le pongan prioridad a la Constitución que se sanciona en el 53, decía este profesor que Rosas era el constructor de que se hiciera posible la Constitución que efectivamente se hace en el 53. Claro, Rosas él lo que argumentaba, incluso se lo dice a Quiroga en la carta de Figueroa, dice, ¿cómo se va a formar un cuerpo con miembros sanos? Primero tienen que organizarse las provincias y la Constitución formalizarlo, no al revés. Claro. Hay muchos que hablan de la línea Moreno, no sé quién, San Martín, Rosas y Perón. No sé. Para mí la línea es Gaspar Rodríguez de Francia, Artigas y Rosas. Y si querés te resumo brevemente de qué es. ¿Por qué pienso eso? Francia fue el primero, Gaspar Rodríguez de Francia, fue, si no el primero, uno de los primeros que le propone a Buenos Aires hacer una confederación de provincias autónomas sin que ninguna tenga preponderancia por los demás. Él era admirador de Franklin, incluso cuando va a Belgrano, que no me acuerdo con quién fue, con el ejército, sino que fue que después como diplomático le regala el cuadro de Franklin que tenía en el escritorio. Entonces ese para mí fue el primero. Artigas coincide, porque incluso Artigas trató de que se adhiera a la Liga de los Pueblos Libres,
Francia. Lo que pasa es que Francia desconfiaba porque pensaba que Artigas estaba en combinación con los porteños, en fin. Pero en la asamblea del año 13, que la festejaron con un feriado, fue una traición total de los porteños, porque en Uruguay fue prácticamente el único lugar donde democráticamente eligieron a los diputados. Los mandan como diputados y en las instrucciones decía formar una confederación de provincias autónomas, y en otro inciso le ponía con todas las letras, la capital debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Y el tercero de la línea, que yo digo que es Rosas, coincide exactamente con esas palabras, porque en la carta de Hacienda de Figueroa, después, además de lo que yo te conté, de formar, Sí, sí. le dice con todas las letras, dice, ¿dónde va a funcionar el Congreso? Para eso habría que fundar una ciudad que no pertenezca a ninguna provincia, como hizo Norteamérica, que fundó Washington, que no pertenece a ninguno de los estados. Lo dice con todas las letras. Entonces, para mí esa era la línea. Después fueron puntos suspensivos. Bueno, era lo que decía este profesor. Dice, si no hubiera sido por Rosas, nunca hubiera existido la Constitución del 53. No. Y decía lo siguiente. Decía, Rosas armó, es como el gran artífice de esta construcción. Es como si hubiera puesto una mesa, arriba de la mesa una silla, arriba de la silla una escalera, arriba de la escalera otra silla, después un paraguas, arriba del paraguas otra mesa. Y arriba un violinista tocando. Sí, además... Era el equilibrio. Pero ¿qué era la visión de esa estructura que había en los unitarios? Pasó un unitario y decía, ese violín desentona. En vez de claro, pero además te digo una cosa, yo no soy constitucionalista, no sé analizarla, digamos, en detalle, pero la Constitución de 1853, en realidad, la conformaban las provincias diciendo que iba a ser una república federal, pero de federal no sé si tiene mucho, me parece que tiene bastante poco, y de hecho, cada vez ha sido más unitario. Mira, cuando recién dijiste al principio del programa que Sarmiento le había dicho que, como amedrentar a Urquiza, que era Southampton o la horca, sí. Era curioso porque Juan Manuel de Rosas, mucha gente que lo ha ido a visitar a Southampton, él tenía en su living un sillón que no dejaba sentar a nadie. Cada vez que tenía invitados, que iban muy pocos, los sentaba en otros sillones y había un sillón especial. Entonces le preguntaban por qué no se puede sentar ahí. Entonces decían, no, nadie se sienta ahí porque ahí lo estoy esperando a Justo José. Claro. Que en breve lo voy a tener acá en Londres. Sí. Así que no estaba descabellada la propuesta de Sarmiento, se ve que entre su locura tenía algo de visión en eso. Bueno, mi pregunta es, ¿todos los que lo detractaron a Rosas siguieron detractándolo de por vida? ¿O no, yo creo que muchos se repitieron en el acto, al poquito tiempo. Incluso Alberdi, que fue a Europa como representante de Urquiza, lo visitó, se lo encontró en una fiesta, estuvieron conversando, y después habló muy bien de Rosas, incluso dijo, yo combatí a Rosas, siento vergüenza de haberlo hecho, algo así, fue la frase. Lo recuerdo con disgusto. Lo recuerdo con disgusto, no a Rosas, sino que él recordaba a sí mismo, se recordaba a sí mismo con disgusto por haberlo combatido. Bueno, creo que Alberdi es uno de los principales que a Adolfo Saldías lo estimula para que Adolfo Saldías, que era el mimado de Mitre y que viaja a Southampton o a Londres a visitar a Manuelita Rosas, le pide ver los baúles de documentos que le permite, y ahí empieza a escribir la historia de la Confederación. Y claro, Adolfo Saldías vuelve a Buenos Aires y dice, Mitre, nos confundimos, sí. Rosas es un héroe, ¿no es? No, incluso no le dice. Y ahí lo raja. Le manda, cuando terminó de escribirlo, le manda un ejemplar. Y Mitre armó un escándalo porque dijo, no respetó los nobles odios. Y él dijo, yo no lo escribí por odio, lo escribí por la verdad histórica. Bueno, y ahí es donde... Y lo más lindo que Saldías era liberal, era amigo de Mitre y de Sarmiento, incluso había sido uno de los que estuvo en una manifestación para no dejar de hacer una misa a Rosas cuando se murió. Sí. Increíble, los que son la vuelta de la historia. Leonardo, se nos pasó el tiempo. Te agradezco muchísimo. No, al contrario. La verdad que es muy rico esta historia porque es intrínseca en los argentinos y aparte porque es lo que ha marcado del todo un antes y un después. Muchísimas gracias por haber venido y por toda la riqueza que has dado acá en este programa,
por toda esta visión histórica. Bueno, espero que nos veamos muy pronto. ¿cómo no? Y no te pregunté nada de los dulce leche, del dulce leche. ¿Vos escribiste este libro? A ver si se puede ver. ¿Quién inventó el dulce de leche? Bueno, en realidad no se sabe, porque se pierde en la historia, digamos, en el tiempo el inventor del dulce de leche. La anécdota común, la anécdota, digamos, que suele haber, es que una criada de Rosa se olvidó de revolverlo. Sí. Bueno, yo lo pongo como anécdota y tomando ese episodio, el libro está escrito como si fuera un foro donde cada forista discute distintas versiones. Pero en realidad el dulce de leche ya se conocía en América. En América se conocía como manjar blanco, incluso lo conocían los españoles y los árabes. Sí. Lo que pasa es que yo tomo ese argumento para, digamos, hacer un debate, decir cosas históricas. Por ejemplo, dice que, yo pongo, que uno de los foristas dice que cuando fue a Guayaquil, Bolívar, para tener preponderancia, llevó el manjar blanco, pero San Martín le sacó el dulce de leche y se quedó con... Fue, claro, jaque mate. Claro, le hizo un jaque mate. Bueno, y habla de la milanesa napolitana, por ejemplo. No le hicieron ni en Milán ni en Nápoles. Le hicieron acá en un bar frente al Luna Park, en el bar Napoli, que era de un italiano. Entonces quedó en milanesa. Roberto Gramajo y todo eso. Roberto Gramajo lo hizo Artemio Gramajo, que era... la campaña al desierto, dicen que fue. Claro, entonces... y quedó el nombre. Juntó lo que había. Y dijo, la salsa a la parisien la hicieron acá en un bar, en un restaurante que se llamaba Parisien, que había frente al hipódromo de Palermo. O sea que... Viste, hasta manjares históricos hay, así que no nos podemos quejar. Bueno, Leonardo, mil gracias. No, gracias a vos. Y bueno, creo que hemos puesto, todos los que quieran adquirir los libros, lo va a figurar ahí abajo en pantalla, que nos va a poner acá el director. Mil gracias. No, al contrario. Bueno, a todos ustedes les agradezco por haber acompañado 8, 9, 10. Hemos tenido dos importantes figuras. El caso de Enrique Guillermo Abogado, un análisis profundo de la Argentina en crisis. Estamos en crisis. Aunque el gobierno lo ignore, aunque vivamos una fantasía, la realidad nos va a llevar puestos. Y es lo que estamos pagando. Lo estamos pagando en el supermercado, lo estamos pagando en la realidad, estamos pagando en la censura, en la división. Y los argentinos no tenemos ese espíritu. Tenemos espíritu de unidad. El espíritu de unidad es justamente hacia la Argentina que queremos. Tranquilidad, paz, reglas de juego claras, seguridad, salud, educación, todas las cuestiones básicas, poder tener un transporte acorde, todo lo que, bueno, esta rufa, ¿no?, gubernamental que ha vulnerado todos esos básicas, elementales factores, que es lo que hace a la vida cotidiana de los argentinos y que queremos vivir en paz. Y la venida de acá de Leonardo Castellino, que también nos ha enriquecido, mostrándonos también la batalla de Caseros, que ha pasado prácticamente inadvertido para los medios de comunicación. Nosotros lo traemos porque tenemos sangre rosista, yo en particular, pero la sangre rosista es en el espíritu que tienen todos los que participan en Canal TV1. Y en este programa en particular vendrán variedades, pero por lo general tenemos un sentimiento nacional muy profundo. Y rosa significa la unidad nacional. La unidad de la Argentina que se quiere, el respeto a la soberanía, moneda propia, todo lo que probablemente Salvucci en el próximo programa va a hablar del movimiento o el proyecto Segunda República. Es la esencia de la soberanía y poder ser nosotros. Y Caseros rompió ese espíritu, que los kirchneristas rompen con ese espíritu de querer ser nosotros. Nos avasallan en 1000 aspectos, económica, social, políticamente. Y eso fue lo que fue el post-Caseros. Se rompió todo el trabajo que se hizo. Por ejemplo, Perón en su época lo destruyen estos kirchneristas y la construcción rosista fue destruida por el liberalismo posterior a Caseros, que se claudicó todo el esfuerzo, toda la sangre vertida en la defensa soberana y en las estructuras de un país que prometía ser extraordinario, por ambiciones, por pequeñeces, pero que destruyó el futuro. Y Castellino en eso nos trae un poquito de historia, nos hace rever, y no somos los dueños del circo, pero somos una parte verdadera del circo, y creemos que la unidad nacional es básica para la Argentina del futuro que queremos. Y 8, 9, 10 tiene ese espíritu, traerle a ustedes un poquito de todo, un popurrí para que pensemos un poquito y veamos otra cosa.
Les agradezco a todos que nos hayan acompañado y los esperamos el próximo martes en Más 890. Gracias.